Antoni Riera, director de la Fundación Impulsa Balears. Por favor, cuando quieras. Aquí pasas hacia la derecha y aquí tienes el marcador de, por si quieres señalar algo en la pantalla, ¿vale? Muy bien. Bien, buenos días. Espero que me oigan ustedes bien. Ante todo, es un placer participar esta mañana de este panel. Me permitirán que bromee un poco y decirles que hoy vengo especialmente animado, y digo especialmente animado seguramente por 3 razones. La primera importante es que llevo zapatos nuevos y eso siempre da unos milímetros de suela adicionales, los cuales vienen muy bien para ver un poco más de perspectiva y sobre todo alejarte un poco del ruido y de esos tópicos y de esos cortoplacismos que he visto en la feria sobre circularidad. Lo segundo e importante también es que estoy en un stand del Instituto Tecnológico Hotelero y por lo tanto estoy entre hoteleros y debo decir que me siento en familia. A mí los hoteleros siempre me tratan muy bien. Y lo tercero y muy importante es que realmente hoy me gustaría ejercer de profesor. No porque tenga muchas cosas que contarles y que enseñarles, sino porque en realidad me gustaría poner algunos puntos sobre las is. En algunas ocasiones me he visto de Superman, pero no, hoy me he visto de profesor. Y por lo tanto voy a intentar con estos 3 elementos que podamos poner algunas cosas en común. Empezamos, si les parece, ¿de acuerdo? Decirles que soy el director de la Fundación Impulsa Balears, es una fundación público-privada, ¿de acuerdo? A decir verdad, es una fundación privada que mantiene unas muy buenas relaciones con el gobierno autonómico en calidad de catalizador. Y desde esa perspectiva, bueno, pues a decir verdad, es un placer estar hoy aquí porque eso me va a permitir hablarles fundamentalmente de circularidad. Lógicamente, me interesa hablar de circularidad y me interesa hablar de circularidad aplicada especialmente al sector hotelero. O si quieren, aplicada al sector turístico en primera instancia. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué quieres hablar de circularidad aplicada al sector turístico hotelero? Pues por varias razones. La primera de ellas es porque el sector hotelero, al ser un sector servicios, está especialmente indicado para acoger pautas circulares. Gonzalo hablaba hace un momento de 3 pautas circulares, yo les hablaré de 13, ¿de acuerdo? Es más, les diré que, a decir verdad, si quisiéramos apostar por la circularidad, seguramente es más fácil aplicarla al sector servicios que no al sector industrial. Pero curiosamente, todos los grandes desarrollos que hay en materia de circularidad hacen referencia al sector industrial. De hecho, si ustedes buscan una referencia internacional en materia de circularidad aplicada al sector turístico o aplicada al sector hotelero, no encontrarán ninguna. Por lo tanto, esto ya nos está poniendo sobre el papel algo muy relevante. Y es que si queremos avanzar en materia de circularidad, especialmente en el sector servicios, sector turístico o sector hotelero, será necesario desarrollar marcos estratégicos que permitan ver cómo aplican estas pautas de circularidad al conjunto de procesos que se dan, por ejemplo, en un establecimiento hotelero. Desde esa perspectiva y con esta visión, también me interesa ponerles de manifiesto que la economía circular es algo muy relevante para todo lo que tenemos pendiente por hacer. Y por lo tanto, como creo que es algo muy relevante, es muy importante poner los adjetivos y los sustantivos como toca. Y por lo tanto, ahora, si bien es verdad que me acompaña una presentación, que por cierto no se ve muy bien, lo cierto es que me gustaría que se pusieran y pusieran mucha más atención, no tanto a las transparencias, sino a mis palabras. Porque las palabras y los adjetivos que voy a utilizar están especialmente pensados y especialmente diseñados para poder hablar con propiedad y con rigor de circularidad y no como hacemos algunas veces y oído en esta feria, mucho bla bla bla, mucho tópico y poca cosa más. ¿Qué es la circularidad? La circularidad es una vía de progreso. Esto es circularidad, una vía de progreso. Todos creemos y todos confiamos y todos anhelamos un mayor progreso. Ese progreso lo definamos como lo definamos, cada uno tiene su propia definición de progreso. ¿Qué entendemos por prosperidad? Cada uno entiende una cosa por prosperidad, pero estoy convencido de que lo definan como lo definan, es un objetivo compartido y estoy convencido además de que tenemos muchos más puntos en común y de intersección bajo esa ambición de prosperidad de lo que creemos. Por lo tanto, yo les digo, si realmente un individuo, una empresa, un sector, un país, un continente aspira a ser más próspero, la circularidad es una vía para alcanzar esa prosperidad.
¿Es la única? La respuesta es no. Hay muchas más vías, muchas más carreteras, más autopistas que conducen a la prosperidad. Pero, insisto, la circularidad es una de ellas y a mi modo de ver es la que mejor encaja para territorios especializados en turismo y es la que mejor encaja en algunas actividades de esa cadena de valor turística como es el sector hotelero. Por lo tanto, si yo tuviera que escoger una vía para ser más próspero, escogería circularidad. Eso es lo primero. Aunque insisto que hay muchas otras vías de progreso. Lo segundo es que como cualquier vía de progreso, la circularidad no es una excepción. Lo que consigue la circularidad es activar palancas de competitividad. Y fundamentalmente la circularidad activa 3 palancas de circularidad. Activa la eficiencia, activa la sostenibilidad y activa la innovación. Y por lo tanto, mi recomendación es que no asimilen sostenibilidad con circularidad, porque es falso. Son conceptos que están relacionados, pero que no ocupan el mismo lugar. La circularidad es una vía de progreso, la sostenibilidad es una palanca de competitividad. Y de la misma forma que había muchas otras vías de progreso, también hay muchas más palancas de competitividad vinculadas a una o a varias vías de progreso. Lo tercero que me gustaría indicarles es que esa vía de progreso, a través de esas palancas, es activable sobre determinados sectores, sobre determinadas empresas e incluso sobre determinadas instituciones. No sirve de nada hablar de vías de progreso ni de palancas de competitividad si no somos capaces de aplicarlas a un lugar concreto. Y por lo tanto hay que encontrar la intersección entre esas palancas de competitividad y esos sectores, esas industrias o esas instituciones. En esas intersecciones, la única forma de llegar a ellas es a través de una vía de progreso. La vía de progreso puede ser la circularidad. Si utilizamos esa vía de progreso para trabajar en esa intersección, el resultado inmediato es que el territorio, la empresa, la industria gana competitividad. Y al ganar competitividad, inmediatamente abre la puerta a la prosperidad, que es lo que queríamos. Por lo tanto, hay que colocar muy bien los conceptos. Insisto, sostenibilidad y circularidad no son sinónimos. Circularidad es una vía de progreso, sostenibilidad es una palanca de competitividad. De las 12 que reconoce el World Economic Forum, es una de ellas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aprovechar, priorizar o elegir circularidad implica inmediatamente elegir determinadas palancas y trazar un determinado recorrido. ¿Es este el mejor recorrido que podríamos trazar? La respuesta a esto, convencido hoy, es sí. Yo al sector hotelero le animaría a escoger de todas las vías de prosperidad disponibles, hoy le recomendaría circularidad. Y lo haría por varias razones. Primero, porque estoy convencido que tiene elevada aceptación social. Segundo, porque además es altamente flexible. Hay muchas formas de recorrer esa carretera, muchas. Y por lo tanto, el hecho de que tenga tanta flexibilidad es también muy interesante para el sector. No solo tiene elevada aceptación social, no solo es altamente flexible, sino que además tiene otra cosa muy importante, y es que es muy transversal y por lo tanto permite vincular al sector hotelero con otras ramas de actividad que están conectadas con él y que además conforman la prestación de servicios y la experiencia en un destino. Por lo tanto, yo lo tendría claro, optaría por circularidad, y ahora me van a permitir que les demuestre además que con esto, con esta elección, se conseguirían una serie de beneficios muy relevantes. Esos beneficios no son solo económicos, no son solo sociales, ni mucho menos son solo ambientales. Es un error pensar en circularidad como quiero un territorio neutro en carbono o quiero un territorio libre de residuos. Señores, para esto no escojan circularidad. Hay cosas mucho más baratas. Por lo tanto, seamos conscientes de lo que buscamos. Si buscamos beneficios ambientales, pero también económicos y sociales, hay que buscar vías de progreso muy complejas, que tengan capacidad de tocar a varios sistemas. Y la circularidad esto lo cumple. Lo siguiente es que, a decir verdad, la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, identifica la circularidad como un acelerador de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es muy correcto. Porque en el fondo, ese carácter multidisciplinar de la circularidad, la capacidad de combinar aspecto económico, social y ambiental, es lo que permite
que la Agenda 2030 la identifique como un acelerador. Por lo tanto, tenemos que la economía circular es una vía de progreso y al mismo tiempo se convierte en una vía de progreso de las más rápidas para alcanzar determinados objetivos. Podríamos decir que esa vía de progreso es una autopista a 120. Desde esa perspectiva, y con estos ingredientes, los beneficios que genera la economía circular, como les decía antes, son de carácter económico, son de carácter social y son de carácter ambiental. Los beneficios de carácter ambiental se obtienen fundamentalmente porque la circularidad recomienda, obliga, sugiere tener en cuenta cómo se producen los ciclos biológicos y por lo tanto se aprende mucho de cómo funciona la naturaleza. Los beneficios económicos se obtienen fundamentalmente porque es imposible mejorar el impacto de la economía circular solo desde la perspectiva de la naturaleza. Es muy importante acompañarla con tecnología. Por lo tanto, la tecnología es fundamental para avanzar. Y si introducimos tecnología en esos procesos, el resultado es que se obtiene entonces mejor productividad y por lo tanto mejor beneficio económico, mayor rentabilidad privada, pero también social. Y ya por último, hay una serie de beneficios sociales. Esos beneficios sociales son fruto fundamentalmente de la vía directa que supone la circularidad hacia la prosperidad. Con todo esto y con estos beneficios, la verdad es que la economía circular obliga a levantar la mirada. Alguien podría pensar que algo que ofrece tantos beneficios será muy simple. Y la verdad es que para nada, es altamente complejo. Que sea complejo no significa que sea complicado. Significa que la circularidad se basa fundamentalmente en el montón de interrelaciones que se establecen entre los distintos actores que operan en un sistema. Porque la circularidad obliga a visiones sistémicas. No se puede decir que hay un hotel circular. Un hotel jamás será circular. Podría serlo un destino, porque un destino aglutina muchísimos actores. Y si entre ellos se prioriza la circularidad, ese destino puede llegar a ser circular. Un hotel, una empresa por sí solo, no puede ser jamás circular, porque algunos círculos se podrían abrir y cerrar en su seno, pero la mayor parte de ellos necesitan de la colaboración de terceros, de proveedores, de clientes o de otros actores de la cadena de valor o de la tetrahélice regional. Por lo tanto, mi recomendación es que seamos conscientes que estamos escogiendo una vía de progreso que lleva un acelerador incorporado, pero que es altamente exigente porque es altamente compleja. Pero ponerla en marcha no tiene por qué ser complicado. Eso sí, obliga a tener una visión sistémica y muy holística y muy amplia a la que habitualmente no estamos acostumbrados, ni individualmente ni colectivamente. Por lo tanto, el problema fundamental no está en lo difícil que pueda ser obtener esos réditos, sino en la capacidad de todos los actores de unificar esfuerzos hacia esa vía de circularidad. Todos deberían estar dispuestos a circular por ella. Desde esta perspectiva, hay que revisar exactamente qué es lo que producimos, cómo lo producimos, a quién se lo vendemos. Esto deberá ser objeto de análisis, porque si no hacemos análisis integrales, lógicamente la circularidad no aplica y por lo tanto es muy importante revisarlo todo. El otro día, en una presentación también aquí en Fitur, yo utilizaba el término darle la vuelta a la tortilla. ¿Y por qué utilizaba ese término? No porque dejemos de hacer tortilla, sino porque lo que haremos será la tortilla de una forma distinta. Girar la tortilla, hacerla circular. Estamos muy acostumbrados a utilizar procesos lineales de consumo y de producción que consisten en utilizar materias primas que encontramos disponibles, las producimos, las transformamos, obtenemos un bien o servicio y después de cumplir su consumo, su función de consumo de producción, lo tiramos. Esto inevitablemente encuentra un límite en materia de capacidad de carga de los ecosistemas, pero además encuentra un límite desde un punto de vista económico. Es altamente ineficiente. Hay una gran pérdida de valor económico que los agentes económicos no se pueden permitir. Por lo tanto, si esto es así, habrá que trabajar
para maximizar las interrelaciones. Dejemos de discutir qué es lo que producimos. Si turismo de sol y playa, si turismo gastronómico, si cicloturismo, si turismo de congresos, si no turismo y si agricultura. Lo importante no es lo que producimos. Lo importante es cómo lo producimos, con un patrón lineal o con un patrón circular. Y ahí sale otra de las tentaciones y otro de los problemas. A menudo, en un intento de decir soy circular, tendemos a mejorar el sistema lineal. No se trata de esto. No se trata de hacer la tortilla un poquito mejor. Se trata de darle la vuelta a la tortilla. Y por lo tanto no podemos caer en tentaciones de intentar que el modelo lineal que estamos acostumbrados a implementar sencillamente se convierta en un poquito más eficiente. Porque esto estaría bien en los años 80, en los años 90, pero hoy en un escenario post-COVID, con lo disruptivo que es el escenario, sería insuficiente. Por lo tanto, no nos autoengañemos. Si apostamos por una vía de progreso, la circularidad da todas las oportunidades que debería dar una vía de progreso. Yo creo que es de las que más oportunidades da, pero no nos podemos engañar, hay que aplicarla como toca. Desde esa perspectiva, para aplicarlo como toca, yo a veces me gusta hablar de revolución circular. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la revolución circular necesita de muchos individuos, no únicamente de uno, ni de una empresa, de muchas. Necesita fundamentalmente también de productores y consumidores dispuestos a comprar bienes y servicios producidos con pautas circulares. Y finalmente necesita, por supuesto, cambiar los hábitos de compra y de producción. Si conseguimos todo esto, la revolución circular está en marcha y los beneficios de esa circularidad son inminentes. Si aspiramos a mejorar nuestra renta per cápita y no solo a mantenerla o a evitar su erosión, si aspiramos no solo a proteger espacios naturales, sino a regenerarlos, si aspiramos fundamentalmente a reposicionar destinos y no únicamente a rejuvenecerlos, necesitamos una revolución circular. Con todo esto, ¿qué hemos hecho en la Fundación Impulsa estos últimos meses? A decir verdad, estos últimos años. Gracias a la colaboración con el sector turístico hotelero de Baleares, que como saben recoge a las principales compañías hoteleras de España y del mundo, pero también en colaboración con la propia Organización Mundial del Turismo. Hemos desarrollado un marco estratégico para saber cómo aplica la circularidad a un hotel. Porque como les decía al principio, nadie hasta el momento había contestado a la pregunta ¿cómo se aplica la circularidad a un establecimiento hotelero? Bueno, pues aplica desde 13 pautas sobre 103 procesos o activos hoteleros que permiten poner en marcha más de 125 líneas de acción. Y todo esto no solo es un marco estratégico que se construye, como verán ahora, desde la capacidad de generar, ahora lo verán, ¿vale? Es esta herramienta, se llama iCircuit, la tienen disponible, es completamente gratuita. Cualquier hotel, no solo de Baleares, sino de España, del mundo, puede hacer una autoevaluación en materia de circularidad. Encontraréis la herramienta en la fundación y a partir de ahí veréis que la herramienta es muy sencilla. Incorpora 3 building blocks, 3 pilares estratégicos. Uno tiene que ver fundamentalmente con los recursos disponibles. Si uno no tiene recursos, no puede ser circular. La circularidad es cara, hay que invertir. Se necesita gobernanza. La circularidad es compleja. Por lo tanto, recursos disponibles. Segundo, procesos internos. La circularidad va a cambiar nuestra forma de producir, nuestra forma de comercializar, nuestra forma de distribuir, nuestra forma de consumir. Y por lo tanto hay que saber dónde y cómo en un hotel se pueden hacer estos cambios. Y finalmente la relación con nuestros principales stakeholders, con clientes, con proveedores y por supuesto también con trabajadores. Todo esto se puede monitorizar a partir de 9 vectores que contempla nuestro marco estratégico, aspectos vinculados a inversión, a gobernanza, a aprovisionamientos, toda la cadena de aprovisionamientos, como les decía antes, y sobre la base de este marco estratégico, que encontrarán perfectamente explicado en inglés y en castellano en una colección nuestra de e-dossiers, podrán acceder a su contenido, pero sobre todo podrán hacer esa aplicación de circularidad y medir el grado de circularidad. Y más importante, saber exactamente cuán circular es hoy su hotel,
sobre todo comparado con un espejo, que son las 14 compañías referentes de Baleares, y sobre todo algo muy importante, ¿dónde deberíamos actuar a partir de ahora para ser más circulares? Porque no todo es circular y porque no todas las acciones dan el mismo resultado. Y por lo tanto es importante saber si una acción da mayor rédito en circularidad que otra, eso también lo sabrán a partir de nuestra herramienta de autodiagnóstico. Yo termino aquí porque hay un panel, eso me dará oportunidad de comentar más cosas, pero les invito en cualquier caso a visitar la página web de la Fundación y a conocer ese marco estratégico avalado por la Organización Mundial del Turismo y también por esas cadenas referente que son las compañías hoteleras de Baleares. Gracias.